Hay una sexualidad reproductiva. ¿Sí? Una recreativa y una que va hacia lo trascendente. Todo esto juega con lo mismo, pero se expresa en diferente forma. ¿Sí? Entonces la reproductiva es, pues, porque si no se acaba la especie. Y ese no tienes opción cuando lo sientes. ¿Es para mañana? No, es para allá. ¿Sí? Es un mandato instintivo. La pregunta es si el siguiente nivel, que es la recreativa, donde exploramos posibilidades, ensayamos, y nos vamos dando cuenta que es el mundo del humano, también se da cuenta de lo mismo. No, él necesita más tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí? Y el otro, no es tiempo, es todo el tiempo. ¿Sí? No es de que para allá y para que es todo. Entonces son visiones diferentes de cómo juega estas dos expresiones de la vida. ¿Es solo materia? ¿Es solo energía? ¿Es solo inteligencia? ¿Es solo espíritu? ¿Pueden describir qué todo eso? ¿Cómo está relacionado? ¿Cómo, por ejemplo, están relacionadas las arterias, las venas, las glándulas, los tejidos, los mundos del sistema nervioso, los del linfático, los del muscular, los de no sé cuántos universos? Y describirlo sería perder la imagen. Pero fácilmente se podría decir que es como una energía organizada o un pensamiento organizado. O un espíritu organizado, pero no alcanzaría eso. Porque son miles de universos dentro de un solo universo. Cuando el caos existía era simplemente el pensamiento desorganizado. Sí. Empezó a tomar un orden. Eso es muy dicho del mundo de las ideas, pero las madres que han sido madres, ¿qué les dice esa mirada de ese bebé con la mirada de ella? Ternura, amor. Es una sensación orgásmica. Orgásmica, quisiera contextualizarlo, significa que es una respuesta del organismo de algo placentero. Pero también comer y muchas cosas son orgásmicas, porque la palabra hay gente que solo la asocia al orgasmo coital o genital. ¿Sí? Pero es estática. ¿Qué? Estática. ¿El orgasmo es estático? No, traer un para la vida es un éxtasis. Si te das cuenta, porque hay unos que todavía no se dan cuenta. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense cómo todo está entretejido. Es un entretejido fantástico. Y todo ocupa un lugar y ocupa una función. Y todo eso se ha venido configurando. Y todavía más allá de cualquier palabra, me recuerda a mí mismo y me recuerda de dónde vengo. ¿Cómo nació? La experiencia posiblemente más importante como humanos que tenemos para iniciar con algo o iniciar con menos algo es que alguien te reconozca, que alguien te acepte, que alguien te dé la bienvenida, que alguien te proteja mientras tú no sabes, no puedes, no conoces. Entonces es posiblemente un buen inicio sexual, ¿sí? Y sin ese buen inicio hay rechazo, ausencias. O sea, hay toda una historia. Si este efecto que plasma parece, alguien diría, es que eso, ¿cómo tomaron esa fotografía? Es pintura. Por cierto, de una gente fantástica, se llama Alex Grey, que tiene una historia muy especial como artista. Pero es un artista de la nueva era. Trata de decir con sus pinturas cosas que no se pueden decir más allá de las palabras.
y recordarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, pero cómo todo juega, maravilloso. ¿Somos energía? No, no solo energía, solo espíritu, no, todos somos, otra vez la idea de El lenguaje es muy limitado. somos un universo vivo, lleno de universos e inmerso en la creación divina, en todos sus niveles. ¿Esto qué les recordaría? Consciente, que se da cuenta de que es materia, de que es energía, de que es mente, de que es espíritu y que es uno y encuentra la paz. Se da cuenta de que desde ahí todo es inteligente. La dualidad se junta y ya sabe qué hacer. Al rato vamos a hablar de la filosofía espermatozoide y la filosofía ovulesca. Muy interesante. No hay ningún libro de Sócrates que hable de eso, pero vamos a hablar de ello. Muy bien. Entonces, ¿recuerdan todo este proceso? ¿No? Y sin embargo lo llevamos todo dentro. Si no, no hubiéramos nacido. Es un recorrido de cómo hemos venido en una síntesis de tiempo más comprimida en otro espacio-tiempo, donde hay lugares que se hablan que son como coronas, donde todo se fusiona, lo de arriba y lo de abajo, por eso tiene siempre la idea de arriba y abajo, de expansión y contracción. Pero más allá de eso, es simplemente un gran viaje. ¿Eso se efectuó en el esperma y en el óvulo? En otro estilo, pero ¿sucedió eso? ¿Sí? ¿Sí? Y ahí empezaron a explorar un potencial. Pero lamentablemente mucha gente ahí cierra el potencial. No lo abre. Ahí se le cierra. ¿Sí? O sea que este acto podemos considerarlo sagrado o profano. Antes del templo, profano significa antes del templo, antes de lo divino. Este acto puede ser algo sagrado, muy significativo, o podemos llevarlo a una utilización de lo más tonto. Mira, la pude engañar, lo pude engañar. Se tragó mi actuación. Para los hombres es más difícil la actuación. Eso sí estamos claros, ¿no? Sí, está muy difícil actuar eso, no se puede, ¿sí? Pero otras cosas sí se pueden. O puede ser algo auténtico, real, sagrado. ¿Y de quién depende? ¿Sí? Son formas, por ejemplo, fíjense cómo aquí las mentes se unen, ¿sí? Aquí los corazones se unen, ¿sí? Generamos intercambios. Lo que él arriba, en ella será abajo, en lo que él es arriba, en él será abajo. Y ahí estamos, compartiendo, ¿sí? Como un infinito de posibilidades. Fuego, calor, energía, liberación, pero amor, sentido de lo profundo, de lo sagrado, hay en lo más interno de todo también, al mismo tiempo. Y aquí, a final de cuentas, esa polaridad que estamos buscando, ¿en dónde está? Dentro de nosotros mismos. O sea, tú me vas a recordar la parte que yo no conozco de mí. Me vas a ayudar a encontrarla. Muchas gracias. Y yo te voy a ayudar a encontrar la otra parte. Y ahí vamos. Entonces la trascendencia se pinta siempre con dos alas, porque es el que logra ver desde arriba que todo el camino valió la pena, que no quitaría nada del camino, que todo ese camino siempre ha sido sagrado, siempre ha sido la revelación de la vida de Dios,
Y si no, ¿de quién? Pero llegar a eso no es fácil, por los juegos de los personajes que llevamos dentro, que luego vamos a hablar de ellos. Pero ese es el camino a la trascendencia. ¿Alguien te va a llevar a la trascendencia? No. Te va a recordar cómo es que esa trascendencia está dentro de ti. Y por eso siempre en la sexualidad el acto se inicia con agradecimiento y termina con agradecimiento. En todos los niveles, hasta en el más sagrado. Posiblemente la expresión más sagrada que hay es gracias. Me he dado cuenta todo lo que me has dado y que habita en mí y soy tú como tú eres yo en mí. Gracias. Entonces es todo un proceso, el camino a la trascendencia, pero es como escalar una gran montaña dentro de nosotros mismos. Y no solo con ideas, sino con reflejos de esas ideas y esas emociones en hechos concretos, palpables, familia, sociedad, etc. ¿Sí? Respecto a esta divina, quiero añadir algo que está en los evangelios, de la famosa conversación del maestro Gran Gabriel Jesús con Nicodemo, que le dice, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente sobre la vara en el desierto, de esta forma el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado. Así es. Es un conocimiento muy tradicional acerca del movimiento polar que lleva la vida, y la serpiente se mueve en ese sentido. Y esa polaridad tendrás que llevarla hacia arriba. Pero fíjense cómo hay una serpiente oscura y una serpiente clara. Al rato vamos a hablar de eso. Bien. Vamos a hablar de una posibilidad. Ahora regresamos a un mundo, al más palpable, no al estético, sino al que nos ayuda a configurar en donde estamos, nuestra cosmología, nuestra cosmovisión. Todo nace de una unidad. Dicen los científicos que el principio del universo nos pudo haber cabido el universo en la palma de la mano. Sin tiempo y sin espacio, cabría aquí todo, o en menos, así. Pero algo empezó a vibrar y eso generó una división que generó una gran explosión que fue recibida, por si no tiene que haber un útero, ¿sí? Fue recibida toda esa luz, toda esa fuerza, todo por ese útero, donde llevaba ya todos los códigos, leyes y todo, pero todavía no se conocía lo que era posible, porque era inocente, era inconsciente de sí mismo. Era, pero no sabía lo que era. Entonces, todo esto, estas vibraciones o energías expresan conjuntos de partículas polarizadas. Ahí esto está organizado, ¿sí? Y generan espirales como un motor que tiene su polaridad bien organizada. Pero cuando las cosas no están organizadas, no tienen un orden, un cosmos, estamos en el caos. Y el caos genera choques, atracciones, repulsiones de una forma fantástica. Ustedes vean, por ejemplo, esto, que es una maravilla. Mar de vibraciones y partículas que todavía hay en algunos lugares del universo, ¿sí? Esta es una nebulosa, creo que es la M132. Esto refleja que posiblemente dentro de todo ese caos hay pequeños puntos de orden, ¿sí? Pero todavía no se genera una unidad de conjunto, pero hay ya unidades pequeñas de conjunto, y así empezó todo el universo nuestro. El magma, por ejemplo, es caos de energía, caos de espíritu, caos de mente y caos de materia, caos de todo. Y ahí empezamos. O si no, ¿de dónde salió? Pues díganme, por favor. O sea, el universo muchas veces se le ve como unas piedras flotando ahí en el espacio. Discúlpeme, el universo está lleno de materia, de energía, de mente, de espíritu. Y si no, ¿de dónde saldría todo? Volveríamos otra vez a la teoría de los griegos de la generación espontánea, que no sé, ¿verdad? ¿Y quién fue? Pues el Sancho, pero no lo conozco. O el Espíritu Santo. Sí, siempre es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, este magma es el origen nuestro, pero hay que ubicarnos un poquito.
Fíjense bien, esto es bueno para ubicarnos, para que a la hora de querer hablar del universo no se nos vuele la cabeza. Y nuestro ego se ubica un poquito. Este puntito negro, el más chiquito, que se ve ahí con la flechita, ¿sí se ve aquí? Un puntito negro de esos chiquitos, es nuestro Sol. Y vean de qué tamaño es Antares y qué tamaño es Betelgeuse, o Aldebarán o Rigel. ¡Oh! Oye, yo creí que nuestro Sol estaba muy grandote. Pues no, no es tan grandote. O sea, que el juego del universo tampoco lo regimos nosotros por nuestras teorías y nuestras doctrinas y nuestros libros. Por favor, ubiquémonos un poquito ante la magnificencia de dónde andamos. A veces se nos dispara la cabeza y nos sentimos los amos del universo. Hay que ubicarnos un poquito. ¿Sí? Fíjense, este es nuestro Sol, ese tan chiquito que vimos. Y esta es nuestra Tierra, ese es el tamaño proporcional. Ubiquémonos. ¿Sí? Y todavía de esa Tierra, ¿dónde está Quito? Y dentro de Quito, ¿dónde estamos nosotros? Y donde estamos nosotros, ¿qué tanto ocupamos nosotros? ¿Sí me explico? De ese gran juego, de esa gran vida universal. Ahora es un viaje hacia afuera, lo que le estoy invitando a hacer. Sí. Nos sentimos grandes poseedores de una maravilla, pero ante la gran maravilla hay que ubicarse. ¿Sí? Y ahí está nuestra luna, fíjense qué tamaño es, aunque se vea tan grandote. Bien, entonces las partículas van generando orden y trabajando como conjunto. Y esa es nuestra historia. Las leyes constituyen la inteligencia o la mente universal. Se generan líneas de poder que actúan en el plano de la energía, pero más arriba de la energía, eso lo vamos a ver después, está la inteligencia o el plano mental. Y así todo se fue condensando y la Tierra se fue enfriando a base de liberar hidrógeno y oxígeno, que son los dos principales elementos que se liberan en las reacciones. Y entonces que produjo el agua y el agua generó nuestro enfriamiento. Y después de varios millones de años, se produjeron también los primeros cristales, en base a ciertas condiciones acuosas, y ahí se dio el milagro de la vida orgánica. La vida no, de la vida orgánica. La vida donde el conjunto prevalece más que la unidad. Entonces, lo orgánico tiene esa capacidad de organizarse y reproducirse con una meta común. Y entonces, eso fue lo que nos sucedió en este momento. El gran encuentro entre la luz y la materia cristalizada en una base de agua. Ahí empezó. Perdimos esa idea de ser uno de esa inocencia como el nacimiento de un bebé. ¿El bebé nace consciente o inocente? Inocente. Siente las necesidades, pero no sabe ni por qué, ni para qué, ni nada. Tiene una experiencia enormemente religiosa con su madre, si es que la tiene, que es maravillosísima para él. ¿No es una experiencia religiosa para él? ¿No es su diosa por un tiempo? Sí, sí lo es. ¿Sí? Entonces el gran encuentro se da entre la luz y la materia cristalizada. En el agua salada, que tiene un contexto en las tradiciones de sabiduría muy importante. El agua salada. Porque es nuestro origen. Venimos del mar, pero más que del mar, de ciertos tipos de lagos calientes y de ciertas temperaturas, con cierto tipo de luz, que lleva en sí, dentro de la luz, lo que les llamamos los fractales, que son las estructuras inteligentes geométricas del universo, el cosmos. Se le llama el homocosmos en algunas líneas de sabiduría. Ese homocosmos o esa inteligencia de la luz, porque la luz nada más no sirve para no caerte. La luz es toda una transmisión de inteligencia ya organizada. Los científicos ahorita están locos y asombrados con lo que es el mundo de los fractales. ¿Sí? Apenas, eso ya se conoce desde hace mucho tiempo, pero ahora se le está dando nombres y explicaciones. Se da encuentra con los cristales, que es la fuerza más organizada del mundo de la materia. Vuelve a encontrar su sentido de conjunto, el cristal.
los cristales de sílices y los cristales de carbono. Principalmente son las dos grandes líneas de cristales. Los cristales, les voy a decir algo, y por favor la bióloga a ver si la sabe del experimento. Usted ha hecho un experimento sobre que si uno pone un cristal en una cierta solución salada y le da luz, ¿qué pasa con el cristal? Empieza a crecer, sobre todo los de sílice, ¿sí o no? ¿Sí? Es un experimento de secundaria. Los cristales tienen capacidad de memoria y tienen capacidad de autogestión. Es como un puente, pero tiene que ser estimulado para que empiece a reproducirse. Un cristal en la oscuridad no se va a hacer crecer. Necesita esa fuente de geometría. Por eso la onda de Superman cuando sacó su cristal y hizo todo su castillo y todo ese tipo de cosas, es una explicación muy bien hecha de película de algo que no es así, pero más o menos va por ahí. El cuarzo es un cristal. Son cristales, sí, pero todavía el cuarzo es bastante débil en ciertas estructuras, es opacio, los cuarzos, ¿sí? Hay cristales de roca que son tipos de cuarzos, pero hay de muchos tipos de cuarzos. Pero ya inicia una organización el cuarzo. Pero los cristales de más alto nivel orgánico son los de carbono y los silicatos. Por ejemplo, las plantas verdes, todos los que son los granos, arroz, maíz, trigo, cebada, avena, sus hojas están llenas de silicato, de sílice, de cristales de sílice para asimilar la luz. Es fantástico. Así como fue el origen, así nosotros continuamos. Por eso tienen tanta importancia para nosotros los cereales. ¿Sí? Porque en realidad atrapan la luz solar en lo que es un carbohidrato. Eso es un carbohidrato. Luz y poder solar atrapado, para que luego lo liberes y te genere la caloría y te genere el movimiento. ¿De qué? Pues hay muchos. Pero yo lo que sé es que los de sílice y los de carbono son los más perfectos de la naturaleza. ¿Sí? El gran encuentro, entonces, a estos elementos se le llama en el mundo de la biología protobacterias. Son las primeras bacterias que se generaron ya con capacidad de autorreproducción, todavía sin núcleo, pero con capacidad de reproducción. Estas partículas de luz brindan a los cristales la información del retorno. Habíamos salido de la luz y de su impulso y se forman las primeras células para querer el gran retorno. Que hay varios mitólogos que nos han explicado este fenómeno y se llama el retorno del mito solar, del héroe solar, que está contenido en todas las mitologías, cuentos o historias religiosas de todas las culturas. Jesús es el mito solar. Zoroastro es el mito solar. Zoroastro, sí, es que es que eso lo llevamos dentro. Solo es cuestión de aprender a leer la sabiduría que ya nos ha movido desde el principio del universo, pero hay que hacerla consciente. Y eso a veces se necesita un poquito de fricción hasta que entendemos por dónde sí, por dónde no. Pero el gran fenómeno se da principalmente en el mar o en el agua. Ahí empieza nuestra vida orgánica, las primeras células verdes. Que el verde, por cierto, en la escala de la luz, es que todos estos son conceptos que nos hablan de cómo se dio. El verde en la escala de la luz, ¿qué lugar ocupa? ¿El de arriba o el de abajo? El de la mitad, el punto de encuentro. Entre lo de arriba y lo de abajo se da en lo verde. Y todas las grandes culturas y sabiduría, líneas de sabiduría, han reconocido la importancia de los famosos jades, de las flores verdes, de las piedras verdes. Allí en México le llaman los chalchihuites, o sea, las piedras verdes y translúcidas, que nos hablan de este milagro entre la luz y la tierra, para producir un punto de encuentro llamado vida. O sea, algo quiere retornar y algo está descendiendo y se cruzan y entonces los dos producen la vida. Por ejemplo, ya estamos hablando de expresiones del mundo vegetal ya bien organizadas. Ustedes pueden organizar esto
tan perfecto geometría? Eso viene de la geometría del cristal y de las geometrías de los fractales, que se juntan y entre los dos producen esa mezcla de colores y formas fantásticas en las diferentes especies vegetales. ¿Han visto a veces la geometría de una hierbita tan chiquita, una florecita? Y uno dice, caramba, es que aquí está el milagro de la vida. ¿Quién te dijo cómo hacer esto? Es que está implícito en el universo cuando hay orden, cuando proviene de la fuente del cristal y se encuentra con la fuente del fractal, o sea, de la luz, se producen estos fenómenos maravillosísimos y casi siempre alrededor del verde, que es el que produce el alimento de la planta. Los colores, en el caso de las flores, que son fantásticos, ¿quién no se asombra ante esos colores de las flores? Y más ustedes que tienen aquí al Amazonas al lado. Qué cosa tan mala. Aquí producen rosas como producir, ¿qué? Conejos. ¿Sí? En fin. ¿Sí? Unas cosas fantásticas. ¿Saben qué significa esto? Los vegetales, o sea, nuestro paso en la evolución pasó de ese mundo de lo mineral a lo vegetal, a lo autogestivo, a la dependencia de la luz y de la tierra, y a pelear por la tierra y por la luz, que eso se la pasan los vegetales, ¿verdad? Quítate de aquí que ahí voy, pues yo voy primero, pues no, porque si no yo me muero, pues no me muero, y ahí están en la sobrevivencia, ¿no? Haciéndose así, abajo en las raíces, y haciéndose así, arriba con la luz, ¿verdad? Pero fíjense cómo fue un vegetal. Es una mezcla de cristales, de sales de la tierra, luz, agua, siempre hay elemento agua, y una inteligencia que guarda la historia de esa especie. O sea, un alma de especie, una inteligencia de especie. Bueno. Y eso se reproducía una a una, o en conjunto así, que dicen por esqueje, por palito, por decir así, de célula a célula, por mitosis, ¿es correcto? Me ayuda si meto la pata, por favor. Por mitosis. Y eso, esa mitosis, que era, ¿sí? Estaba sujeta a muchos problemas. No es tan eficiente la mitosis, es muy arriesgada, porque se le corta ahí y ya no sabe a veces qué hacer la planta. Pero encontró otro método. Y entonces aparecieron las dicotiledonias. En vez de las monocotiledonias pasamos al dicotiledonias. Y todas las flores son dicotiledonias. Y la dicotiledonia generó esa maravillosa forma de aventar miles y miles de espermas, o llamadas pólenes, espermas, semillas, pero incompletas, a ver hasta dónde podía conectar a la otra, al otro lado, al otro gameto. Así se llama en el mundo vegetal, gametos. Pero en el monocotiledón no hay gametos, sino dentro de la célula, pero no fuera. Esa exteriorización de la sexualidad es la flor. Son las gónadas sexuales de las plantas. Para que no se asusten eso de las gónadas. Oiga, qué bellas gónadas tienes, rosas, ¿no? ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Y los colores para qué los usan? La polinización, para atraer a los bichos. Sí, a los bichos. ¡Cuántos insectos y tanto bicho que hay ahí! Bueno, y para que el viento se las lleve y para que no sé cuántas cosas. O sea, se volvieron capaces de ir guardando una inteligencia en la gran lucha por la luz. Emergieron de la tierra y buscaron la luz. Y se formaron, por ejemplo, con este diente de león, cosas impresionantes. Pero vean la espiral esta, que tío, claro, podemos encontrar millones de estas, pero yo nada más de ver esta y los pelitos y todo eso, digo, caramba. Si ahorita las fotografías de las bacterias y los virus, ¿las han visto? Es un mundo, wow, lleno de geometría, lleno de color, lleno de cosas. Y no darnos cuenta que todo eso es el juego que estamos jugando. Que hasta las plantas empezaron a necesitarse unas con las otras. El sistema de
óvulo, esperma, ¿no es lo mismo que el sistema de 2 gametos de las dicotiledonias? Sí, de ahí nos viene. Fue un gran éxito de la naturaleza. Y ese gran éxito lo guardó para continuar en su gran retorno a la fuente.